Está grabando. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales que Yahweh Dios había hecho en el campo, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No hay huerto del Edén sin serpiente. Ese es el título de esta enseñanza. Es indispensable tener en cuenta que nosotros hablamos en relación a lo que es la vida de cónyuge, la vida de pareja, lo que es el diseño Adán. Otras personas lo conocen como matrimonio. Pero bueno, la palabra matrimonio no llega a encerrar todo el concepto que Dios tiene sobre lo que significa la unión de un varón con una mujer. Así que para nosotros, ¿no? Y desde lo que dice la palabra, es el diseño Adán. El diseño Adán es la unión de un varón y una mujer. Génesis 5, verso 2 y verso 3. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, es a este diseño que se le encargó labrar y guardar el huerto. ¿Y cuál es el huerto? Para nosotros en el siglo XXI, nuestro hogar. Es indispensable tener claro que si no guardamos y no labramos nuestro huerto, todo lo que hay afuera, el sistema, se va a meter. Y en este caso, la serpiente se va a meter. Así que somos Oscar y Belén. Bienvenidos a un episodio más de Una sola carne. Querido Padre, te damos gracias por todas las veces que nos permites acercarnos a tus hijos. Con inteligencia y sabiduría queremos entregar esta enseñanza. Ayúdanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Así es, entonces, no hay huerto sin una serpiente, ¿no? Hoy tenemos un enemigo dentro de este sistema que es poderoso verdaderamente y está atacando a las familias, a los cónyuges, a la sola carne. Está tratando de dividir, está tratando de disolver todo lo que Dios, como diseño de antes, Él ha puesto para que nosotros podamos disfrutarlo. Un sistema antidios y que posee armas que tiene enceguecida a muchas personas que a través de los medios de comunicación también están tratando de inculcar ideas que verdaderamente no tienen nada que ver con los principios que Dios estableció en su palabra, ¿no? No debemos de sentirnos indefensos porque tenemos armas poderosas, ¿no? Porque como dice la palabra, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, que nosotros tenemos que combatir de una manera espiritual contra esto. Aún Jesucristo, dice, resistió al espíritu del mundo, ¿no? Y ahí es importante entender la siguiente parte de ese versículo, ¿no? Derribando todo argumento. Y todo argumento puede ser derribado a través del conocimiento, a través de la inteligencia y la sabiduría, que se tiene que estudiar, que se tiene que memorizar, que forma parte de lo que significa la palabra de Dios. No podemos enfrentar argumentos o fortalezas del mundo si también nosotros no entendemos y comprendemos los argumentos que Dios tiene para nosotros. Así que es indispensable, ¿no? Y es lo que nosotros hemos hablado siempre, que la escuela tiene que volver al hogar, donde la enseñanza tiene que ser impartida desde los mismos miembros de la familia. Es algo que tal vez no estamos muy acostumbrados, porque digo, bueno, es que yo no soy para la enseñanza, pero ahora se ha convertido en algo de vida o muerte. Y es indispensable empezar a incursionar en esos temas. Puede ser el varón o puede ser la mujer. Lo importante es que pueda estandarizar el conocimiento de Dios dentro del hogar, dentro del diseño Adán. Y es muy importante tener claro lo que Dios ha dicho. Y vemos el ejemplo. Un ejemplo que le puedo poner es el mismo ejemplo de Génesis 3. ¿Qué nos dice Génesis 3? ¿No? Cuando la mujer le responde a la serpiente, dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pero ella nunca define cuál de los dos árboles, porque en Génesis 2
Dios le dice a Adán, al Adán varón, le dice que del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Pero acá la mujer le responde a la serpiente que dice que del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás. Esto es bien, bien sutil, cómo una mala información se transmite y ya uno tiene otra reacción, porque Dios dijo específicamente cuál es el árbol. La mujer responde diciendo que un árbol, no especifica si es el de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo importante que es necesario la comunicación entre los cónyuges. Yo lo estoy tomando como un ejemplo, no estamos acá haciendo una teología y entonces, ¿qué pasó? No, no, no. Estamos haciendo algo práctico, como un tipo, una parábola, como una agadá, como lo hacía Jesucristo, en una relación conyugal. Entonces, es importante que el conocimiento de Dios sea transmitido correctamente y exactamente como Él lo ha dicho. Por eso es bueno la repetición. Por eso es bueno que la escuela regrese al hogar. ¿Y cuál es esa escuela? Esa repetición que educa sobre lo que Dios dice exactamente, y ambos cónyuges deben repetir y saber lo mismo. Claro, pero estamos en un momento donde hoy las tinieblas son las que gobiernan este siglo. Y sabemos que sobre todo los medios de comunicación están invadidos de cosas que verdaderamente son, las hablan de manera estratégica, ¿no? Como tú decías, la repetición trae un entendimiento y conocimiento de algo que uno quiere impartir a alguien, ¿no? De igualmente ellos utilizan esta manera cuando están a través de los medios de comunicación repitiendo una y otra vez algo, sea una mala noticia, sea algo de conspiración, sea algo negativo, ¿no? Aún esto del virus que en muchas zonas se ha exagerado todo, pero todo eso influye, ¿no? En el sistema de creencias, todo eso influye en la manera de pensar, todas esas ideas que se van lanzando, no son inocentes. Claro, por eso parte de contrarrestar a las tinieblas es entrar en el sistema educativo de Dios. Dios tiene su sistema educativo, por si acaso, ¿no? Tal vez yo le doy un nombre contemporáneo, pero eso es. Y tenemos ejemplo de ellos en Deuteronomio capítulo 6, verso 7, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Dónde? Estando en tu casa. ¿Se dan cuenta? La enseñanza empieza desde la casa, de los padres a los hijos, pero los padres entendiendo claramente cuál es lo que Dios les ha dicho que deben enseñar. Claro. Y dice, ¿no? Estando en tu casa, después andando por el camino. O sea, cuando tú sales de tu huerto, cuando sales de los linderos de tu casa y al acostarte y cuando te levantes. Acá, ¿qué encontramos? Encontramos cómo la repetición ayuda a afianzar el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios siempre va a ser algo muy elevado, pero no podemos simplemente decir que es algo abstracto, que va a llegar de un momento sin que tú lo sepas, pero también hay mucho conocimiento de Dios que está escrito y que tiene que ser estudiado, tiene que ser memorizado, se tiene que ser reflexionado. Parte de echar fuera tinieblas del hogar es el conocimiento de Dios, que se tiene que repetir una y otra vez, como hemos visto acá en Deuteronomio 6, verso 7. ¿Y qué era? La Shema Israel. Oye Israel, tu Señor uno es. Es importante que todas las enseñanzas de Dios podamos hacerlas repetitivas. Repetitivas y no perderle ese gusto. Así es, entonces eso es lo que está faltando. Nosotros a través de esto estamos dándonos cuenta. Si somos conscientes de que verdaderamente este siglo está gobernado por las tinieblas, ¿no? El espíritu del mundo que le llaman, ¿no? Es la inclinación que predomina en la sociedad actual, el espíritu del mundo. Entonces, conscientes de eso, nosotros vamos a tener que cuidar, ¿no? Nosotros vamos a tener que ser
cautelosos, nosotros vamos a tener que tener la sabiduría para nosotros ah, hacer algo estratégico en contra de todo esto, ¿no? Porque si el mundo combate con sus ideologías, con su manera de pensar, con sus conceptos cerrados, entonces nosotros tenemos que también tomar las armas que Dios nos ha dado para poder hacer frente a todo Y eso, ¿no? eso viene a ser el conocimiento de Dios, expresado a través de palabras. O sea, vemos cómo los medios de comunicación nos bombardean con sus argumentos, a nosotros también nos toca bombardearlos a ellos. Pero, ¿en qué forma? Porque nosotros cuando le damos la respuesta a lo que ellos puedan decir o afirmar, también estamos educando a todos los que nos ven, a todos los que están indecisos, todos los que tienen dudas. Es necesario que vean cierta solvencia intelectual dentro de nuestras filas, que también nosotros podemos reaccionar y voltear los argumentos que ellos nos puedan plantear para destruir nuestra fe, nuestra creencia o nuestros ideales. Sí, pareciera que está pasando lo mismo, ¿te das cuenta? En el huerto era la serpiente tergiversando el verdadero concepto de Dios, Exacto. la verdadera idea de Él, ¿no? Hoy se hace lo mismo, de una manera muy camuflada, de una manera a veces muy sutil, es que se está invirtiendo, ¿no? Aquellos principios que Dios estableció desde un principio para nosotros, para que vivamos, como decías tú, en el hogar, a los hijos podemos impartirles y enseñarles todas estas cosas. Por eso que dentro del hogar ahora pasa lo mismo. La serpiente tratando de manipular la verdad para hacernos caer en nosotros en una mentira o en un error. Pero si no estamos, como se dice, preparado, nos va a pasar como a la mujer. Va a terminar ella siendo envuelta y manipulada con lo que Dios dijo, pero la serpiente lo usa de una forma para hacerla caer. Así es. Entonces, claro. el sistema, es decir, la serpiente es buena usando la verdad de Dios para manipularnos, hacernos creer otra cosa por falta de conocimiento y entendimiento de su palabra y hacernos caer. Y no podemos dejar que eso se repita. Tal vez a nivel macro no podamos hacer mucho, pero sí a nivel de familia. Es importante identificar y estar preparados, bien estudiados sobre las verdades de Dios, sobre el diseño Adán. Así es. Entonces lo que tenemos que hacer hoy ya nos surge sembrar dentro del hogar esos principios, sembrar la verdadera palabra, sembrar todo el fruto del Espíritu de Dios en los hijos, en la familia, en el cónyuge, ¿no? Cuando en una pareja que puede estar bajo el matrimonio, ¿no? Entonces tenemos que sembrar, pero cuando hablamos de sembrar, porque obviamente era un huerto, ¿no? Donde Dios había establecido para que esté el varón y la varona. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese huerto? ¿Cómo es que nosotros vamos a preparar eso para una siembra efectiva y una cosecha también, ¿no? Es importante tener claro Génesis capítulo 2, verso 15, que Dios pone al hombre en el huerto, no en todo el Edén, sino en un huerto dentro del Edén, para que lo labrase. Labrar, esa es una acción de preparar la tierra antes de sembrar. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a sembrar, y no quiero entrar en comparaciones, pero tenemos que ser más agrícolas, ¿no? Antes de sembrar hay que preparar la tierra. Nuestra tierra, en este caso, en este ejemplo, viene a ser nuestro hogar. Yo no voy a esperar que mi cónyuge, mi esposa, me dé un fruto en el cual yo ni siquiera preparé la tierra. Y preparar la tierra es quitar todo lo que está ahí mal, todas las raíces secas, si es que hay malezas, si es que hay cosas o basuras. Todas esas cosas tienen que ser removidas antes de empezar a sembrar. Y esa es una labor que yo tengo que desarrollar y es una labor que también mi esposa tiene que desarrollar en mí. ¿Para qué? Para que a la hora de sembrar, eso que empieza a germinar y dé fruto, no sea un fruto débil, no sea un fruto poco nutritivo. Así que es importante tener claro eso. Si
Nosotros estamos hablando a personas que ya están juntas en el lazo de Dios, por si acaso. Lo que nosotros hablamos es las personas que ya están en pacto. Es indispensable que preparemos nuestra tierra y no solamente una vez en la vida, esto se hace anual, porque ese es un ciclo de siembra y cosecha, de lluvia temprana y de lluvia tardía. Es indispensable tener bien presente, veamos documentales de cómo son los procesos que hacen la gente del campo antes de sembrar y cuáles son los procesos que ellos tienen del cuidado de la siembra hasta que llega a dar fruto. Lo mismo tiene que suceder en lo que es el diseño Adán o la sola carne. Así es, porque si cuando hablamos de sembrar, decías, hay todo un proceso, ¿no? Entonces hoy, ante todo este sistema, ante todo lo que nosotros ya estamos mencionando, que está pasando alrededor de nosotros, el espíritu del mundo que nos invade, que nos acosa, que nos bombardea, es posible que nosotros podamos poner todos esos cercos porque ciertamente estamos siempre expuestos, ¿no? Así es. Por eso parte de poner un cerco a la hora de limpiar la tierra es limar asperezas con mi cónyuge. ¿Qué es lo que le molesta a mi esposa de mí y qué es lo que a mí me molesta de ella? Y no me refiero a pequeñeces, sino a malas costumbres, malas actitudes. Eso es parte de preparar la tierra antes de la siembra. Así que es indispensable eso hacerlo todo el tiempo, porque aun cuando tú has sembrado, si tú observaste bien los cultivos, salen las malas hierbas. Salen las cosas que uno no sembró y dice, ¿por qué apareció ahí? Así mismo pasa dentro de nosotros, dentro de lo que es el huerto de la casa. Tenemos que estar constantemente con un ojo clínico, ¿no? Observando cuáles son las asperezas, cuáles son esos defectos que en lugar de, bueno, esos defectos que dividen, esos defectos que no nos dejan compenetrarnos bien. Es indispensable identificarlos. Y Así eso es es. parte de arrancar mala hierba, eso es parte de preparar la tierra antes de la siembra. Sí, y hay cuatro cosas que se necesitan para tal vez, digamos, estar contrarrestando lo que nosotros vemos fuera, ¿no? De nuestro entorno, de nuestra vida conyugal, de lo que nosotros escuchamos afuera, porque es imposible que nosotros no podamos también escuchar lo que hay, porque los que trabajan fuera, los que lidian con gente del mundo, ¿no? Estamos en todo momento expuestos a eso. Pero hay cuatro cosas que yo creo que cuando se fundamentan de estas cuatro elementos dentro de una familia es que van a estar cuidados mentalmente para poder contrarrestar todo ello. Por ejemplo, el tener el alimento de la palabra, de una sana doctrina, ¿no? Para tener bien puestos los fundamentos y que el mundo no nos puede engañar, porque tú ves que hoy día es muy fácil que aún hablando a alguien de Dios nos puede engañar y decirnos una mentira. Ese punto uno es importante, porque parte de preparar tu tierra es de este tipo de familias que existen ahora, ¿no? De creyentes. ¿Cuál es? En la que los padres son creyentes y los hijos no, o los hijos son creyentes y los padres no, o todos son creyentes, pero los padres van a una congregación y los hijos van a una congregación diferente. Entonces siempre va a haber un conflicto ahí de ideas, siempre va a haber un conflicto, no va a haber unidad en el pensamiento de Dios y es indispensable que eso se estandarice, que se llegue a un acuerdo y todos vayan a una misma congregación. ¿Para qué? Para que el mismo pensamiento sea en todos. Ahora, también están las personas que teniendo una congregación escuchan de varios. Yo no estoy en contra de eso, si siempre y cuando tienes Madurez. la madurez para poder resistir o contener todo lo que escuchas. ¿Por qué? Porque si no eres precavido, entonces tú puedes de alguna manera subestimar lo que tú estás recibiendo No en tu ser congregación confundido, ¿no? o puedes ser confundido con lo que estás recibiendo en tu congregación. Entonces, por eso es indispensable
si asistes a una congregación, también tienes que estudiar desde tu casa. No te quedes con lo que te dijeron el domingo. Tienes que ampliar, tienes que ensanchar, tienes que generar expansión de toda esa palabra que recibiste el domingo. Si tú te quedas con eso, entonces eres fácilmente manipulable o simplemente te quedas en un estado en el cual el conocimiento no crece en ti. Y es importante tener una buena relación entre la parte espiritual y yo creo que también la parte espiritual del conocimiento de Dios. Así es, Tiene que claro. haber un equilibrio, porque eso es lo que a ti te va a mantener ecuánime. No hablemos si de la verdadera o la falsa doctrina, sino te va a mantener equilibrado, te va a mantener dentro de un margen en el cual la inteligencia y la sabiduría te vuelve prudente a la hora de recibir la Ujú. información, ¿no? ¿Qué ves? Así es. Entonces, dentro de eso, obviamente que se tiene que también fomentar dentro del hogar, en la familia, esos altares de oración, ¿no? Donde nosotros como familia podamos tener esos encuentros con la presencia de Dios a través de la adoración, de la alabanza, de esos momentos de búsqueda en familia, ¿no? Cuando se tiene hijos todavía es mucho más lindo porque tú convocas a los hijos y puede cada uno ir recibiendo lo que Dios en ese momento está dándoles y así compartir unos a otros, ¿no? Cuando hay familias grandes todavía es bastante fructífero y son enriquecidos todos, ¿no? Luego también el limpiarnos constantemente, siendo conscientes de que hay cosas que tenemos que siempre ir sacando, como nuestro corazón es esa tierra necesita estar limpia de todas aquellas cosas que a veces contaminan y más bien siendo nutrida constantemente, ¿no? Así que todo, la evaluación o el que nosotros podamos tener un momento de pausa y decir, bueno, ay, necesito tal vez pedir perdón, necesito hacer cambios en mi vida, necesito tomar decisiones, eso es algo que lo tenemos que hacer cada cierto tiempo, que sea eso una constancia para poder así ordenar todas las cosas, ¿no? Y por último, caminar en justicia, ¿no? Y en los principios que ya Dios nos ha establecido y nos va enseñando a través de su palabra, ¿no? Siempre tenemos que tener esa disposición, creo, ¿no? Para... Claro, y justamente hay algo en parte de estar limpiándonos constantemente. En Juan capítulo 15, verso 3 nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si nosotros no tenemos aprendida esa palabra, no podremos limpiarnos constantemente. La palabra de Dios tiene una cualidad de higiénica para todo aquel que lo recibe desde el Espíritu. Así que es indispensable tener una palabra que se vaya renovando dentro de nosotros, en este caso dentro de lo que es la familia, del núcleo familiar. Por eso que la oración familiar es importante. A veces el esposo ora y la esposa ora lo mismo, o como si no hubieran orado por nada, o ora otra cosa diferente. Entonces tiene que haber también un estándar de oración entre ellos, tiene que haber ese equipo, tiene que notarse a la hora de empezar a dialogar con Dios, a la hora de empezar de intercambiar palabras con Dios. Es importante tener ese estándar también. Y no se trata que tiene que orar el que más experiencia tenga, sino que se tiene que siempre entrar en acuerdo. Y lo que dijo pues también mi esposa, ¿no? De caminar en justicia y en rectitud. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si nosotros no somos limpiados por la palabra de Dios, esa misma palabra nos está diciendo qué es bueno y qué es malo. Sin tener ese conocimiento aprendido y memorizado, no vamos a poder andar en una real justicia. ¿Por qué? Porque ignoramos las cosas que a Dios no le agrada, porque simplemente no la hemos aprendido. Es verdad. Si la tierra entonces al ser nuestro corazón necesita la vida de Dios, ¿no? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? La palabra vida significa Zoe, o sea, la vida en el nivel divino, ¿no? La sana doctrina es la que nos va enriqueciendo, entonces eso es lo que va enriqueciendo cada día nuestro corazón y nos va a hacer fértiles para nosotros poder dar fruto, ¿no? Así En es. nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestro entorno, ¿no? Y poder dar ese fruto agradable, pues porque
definitivamente cuando se pasa por todo ese proceso vamos a tener resultados óptimos, ¿no? Por eso hacemos un recuento. Es importante entender esto. El hogar es el huerto. Es al diseño Adán, al varón y a la mujer que se les encargó labrar y guardarlo. Si no tenemos eso definido, el sistema se nos mete adentro. Por eso que no hay huerto del Edén sin serpiente. Así está escrito. Así que siempre va a haber una serpiente alrededor de nuestro huerto, esperando que el cerco esté roto, esté sin mantenimiento. ¿Cómo se puede mantener un huerto? Con el retorno de la escuela al hogar, como lo explicó mi esposa, ¿no? El estudio de la palabra, la memorización de la palabra ahora se convierte en algo de vida o muerte, ¿no? El tener aprendido también la limpieza de la palabra, a través de la palabra, lo que es una oración. Todos los miembros estando de acuerdo con una oración que une, no que divide. Armonía. ¿No? Y caminar en justicia. Si no hay memorización, no hay estudio de la palabra, no vas a saber la correcta justicia que proviene de Dios. Así es, entonces la clave está en desconectarnos del alimento transgénico del mundo, pensamientos distorsionados fuera de la verdad de Dios. Por eso oramos para que todo sentimiento tóxico, toda mente griega, todo lo que a veces nos impide que nosotros podamos recibir la palabra de Dios, que sea implantada en nuestros corazones, que nuestra manera de pensar esté alineada a la manera de pensar de Dios. Oramos para que cada matrimonio, cada vida, cada familia pueda tener el entendimiento en este momento, para que ellos puedan poner esos cercos propicios para que ninguna serpiente pueda distorsionar el verdadero diseño del Padre. Damos gracias a cada uno, bendecimos las vidas abundantemente en esta noche y declaramos que la presencia de Dios y del Espíritu Santo llena sus corazones. Amén, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.